muchachos, porque como está lloviendo, de pronto la señal se vuelve muy intermitente. Entonces, bueno, muchachos, denme un momentico aquí. Ya, comparto pantalla. ¿Están viendo la pantalla ya, muchachos? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, bueno, chicos, entonces recuerden pues que este es el curso de estadística básica. Ojalá tengan Excel abierto en sus computadores, porque básicamente pues todo lo vamos a hacer en este preciso momento con Excel, ¿sí? Todos los conteos, todas las tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central, lo que vamos a calcular lo vamos a hacer aquí en Excel. ¿Sí, chicos? De una, profe, sí. Vale, no hay problema. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Yo, profe. Vamos a mirar los objetivos de la clase del día de hoy. Es comprender y crear una definición de lo que es estadística en general. Identificar los términos básicos de estadística descriptiva. Recuerden que sobre eso tenemos un quiz creo que la próxima semana, ¿cierto? Asimilar la utilización de la estadística como herramienta fundamental para el manejo de la información. Identificar las medidas de la tendencia central. Identificar las medidas de dispersión de una muestra, ¿cierto? Entonces, todas estas diapositivas que vamos a ver a continuación, pues tienen estos objetivos, la presentación tal como está, pero chicos, pues simplemente vamos a ver ciertas cosas porque no alcanzamos a ver todo el día de hoy. Entonces, bueno, muchachos, ahora, ¿qué es la estadística? La estadística es una rama de la matemática, ¿sí? Que se encarga de representar datos, de representar y analizar datos, ¿cierto? La estadística permite, por ejemplo, a los directivos, administradores y personas, pues tomar mejores decisiones acerca de algún producto a través de un estudio estadístico. Bueno, chicos, la estadística descriptiva, pues, consta de datos, ¿sí? Que se resumen y se representan en una forma muy fácil de leer y también de entender, ¿sí? Estos pueden ser tabulaciones, pueden ser gráficos, pueden ser también datos numéricos, y eso se hace a través de las gráficas, que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, que son, por ejemplo, esta y acá. Ay, Dios mío. Esta que es un diagrama de frecuencias, ¿cierto? O un diagrama, un polígono, un histograma. Esta que es el diagrama circular y aquí pues los datos representados pues en tablas. Para eso tenemos que también ver unos términos básicos de la estadística, ¿cierto? Los términos básicos de la estadística pues son los siguientes. Es una población, ¿cierto? La población es el conjunto a la cual yo le voy a hacer, digámoslo así, el estudio estadístico. Es decir, por ejemplo, eh, se va a censar a todos los estudiantes de la ciudad, a todos los estudiantes de la ciudad de Medellín para mirar su rendimiento académico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la población, muchachos? Los estudiantes, profe. Los estudiantes, ¿cierto? Observamos que vamos a poner todos los estudiantes de Medellín se van a censar para observar su rendimiento académico. Pero cuando yo digo una muestra es tomar una porción de esa población, ¿sí? Solamente, por ejemplo, de 2.000 estudiantes, puedo tomar una muestra de 500, ¿cierto? Y analizarla de igual manera y van a dar resultados muy similares a los que me da la población. La muestra, pues, por ejemplo, hacer un estudio estadístico a la población, pues me da mucha más veracidad. Pero cuando yo con una muestra, pues, se aproxima mucho, a pesar de que no es como muy confiable, ¿cierto? Adicional a eso, chicos, pues, la muestra es un subconjunto de la población, como les decía anteriormente. También tenemos los datos, que son hechos, informaciones, cifras, ¿cierto?
que se recogen a partir de un análisis y un resumen que se hace una interpretación. ¿Sí? También tenemos los elementos. Los elementos son las entidades de las que se obtienen los dichos datos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos cuando yo voy a analizar unos datos de la DIAN? El elemento sería la DIAN, ¿cierto? Igual, la variable. Las variables, pues, es una característica que van a tener los elementos de interés, ¿sí? Jóvenes, esas variables son de dos tipos siempre. Esas variables siempre van a ser cualitativas o cuantitativas. Eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, ¿cuáles son los tipos de variables, chicos? Los tipos de variables son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que siempre van a determinar una cualidad, un atributo que tiene un elemento, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber el color de ojos que tienen mis integrantes de familia, yo puedo decir café, puedo decir verdes, puedo decir miel, ¿cierto? Observen que estoy dando una característica del color de ojos que tienen mis integrantes de la familia. Pero cuando yo entro a verificar y digo, no, es que yo quiero saber cuántos hijos tienes, pues yo voy a decir, tengo uno, tengo dos, tengo tres. O puedo decir cuántos integrantes de cuántas personas se compone tu núcleo familiar. Puedo decir, somos 5 personas. Como estoy dando un dato cuantitativo, esa variable, como doy un dato numérico, esa variable sería una variable cuantitativa. Entonces, las variables cualitativas las variables cualitativas siempre me van a representar a mí una cualidad o un atributo que me determina el objeto que estoy estudiando. Pero los datos cuantitativos, una variable cuantitativa, va a determinar solamente datos numéricos. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ahí es donde viene una clasificación muy interesante, que es la siguiente. De acuerdo a estos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas, observe que la cualitativa, por ejemplo, va a determinar como una referencia o una cualidad de un objeto que estoy estudiando. Por ejemplo, la marca de PC. Si yo quiero observar las marcas de PC, entonces puedo decir que hay Apple, puedo decir que hay Lenovo, puedo decir que hay HP, puedo decir que hay Samsung, pues una cantidad finita pues de marcas de PC. Lo mismo el estado civil, si voy a hacer un estudio estadístico sobre el estado civil de una cantidad de personas. Puedo tener, por ejemplo, que es casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Del color del cabello igual. Observen que únicamente esta variable cualitativa únicamente me da atributos de los cuales estoy examinando o estoy examinando acerca de un estudio estadístico. En cambio, las variables cuantitativas no. Las variables cuantitativas como son numéricas, se dividen en dos campos. Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas son todas aquellas que me dan un número entero, mejor dicho, un número natural, ¿sí? Un número que yo puedo contar con las manos, contar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hijos de una familia. Yo puedo decir, voy a hacer un estudio que me diga para determinar cuántos hijos tienen las familias de un barrio X de Medellín, ¿cierto? Entonces, voy a mirar que hay dos, voy a mirar que hay tres, cuatro, cinco hijos por familia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Observen que ahí son variables que yo puedo contar, ¿sí? O son datos que yo puedo contar exactos. Lo mismo, tiros en un hoyo de golf. Puede decir que son 18, ¿cierto? 18 es un número que yo puedo contar, un número natural. Aparatos de televisión que poseen, pues yo digo, puedo poseer 2 aparatos, puedo tener 5 aparatos de televisión. Yo puedo tener 5 aparatos y medio de televisión. No, ¿cierto? Yo tengo 5 televisores y si uno está malo, pues tengo 5 televisores y uno malo, ¿cierto? Pero yo nunca voy a decir tengo 5 y medio, tengo 6 y medio, no, un número entero. En cambio, las continuas sí pueden ser lo más seguro es que siempre te van a dar números decimales. Por ejemplo, el monto del impuesto de renta. Observen que eso es un número que puede ser un número decimal, una variable continua, o que se va a mover dentro de un intervalo. Lo mismo, el peso de un estudiante. El peso de un estudiante puede decir, no, es que usted pesa, cuando se pesa, dice, listo, es que su peso es de
70.5 kilogramos. Ese 70.5 es una variable que es continua. ¿Por qué? Porque es una variable decimal, igual acá donde dice precipitación anual en Tampa, Florida. Entonces también eso también es un dato que es continuo y listo. Entonces ya sabemos que las variables discretas son aquellas que yo puedo contar y las variables continuas son aquellas que por lo general siempre me dan números decimales. Bueno, vamos a mirar un ejemplo de variables cualitativas. Vamos a mirar acá lo siguiente, ¿cierto? Se le preguntó a 20 estudiantes sobre el deporte practicado. El siguiente cuadro recibe la información. Entonces observe, las variables son cualitativas. No me importa la cantidad de estudiantes, no. ¿Cuál es la variable aquí, chicos? Mire, se le preguntó a 20 estudiantes sobre el deporte practicado. ¿Cuál sería la variable ahí? La variable sería el deporte, fútbol, natación. Exactamente. Yo estoy preguntando por la cantidad de estudiantes, no. Yo estoy No. preguntando por una cualidad que tienen esos estudiantes, ¿cierto? Por algo que a ellos les gusta. Ellos dijeron el fútbol, la natación, el tenis, el gym, el ciclismo, pero resulta que a través de eso hubo una tabulación donde me dijeron, ah, no, es que 5 estudiantes les gusta el fútbol, a 3 estudiantes les gusta la natación, a 3 les gusta el tenis, a 4 les gusta el gym y a 5 les gusta el ciclismo. Esto se llama tabular la información. Sin embargo, estos datos que usted observa aquí no significa que sean varios, no significa que sean datos continuos, datos cualitativos, cuantitativos, qué pena, ¿sí? Esto significa que hace referencia a la tabulación de esta variable. Igual acá, se le pregunta a 20 estudiantes de la universidad cuál es el género de la música favorita. El siguiente cuadro resume la información, ¿cierto? Entonces, género de música. El género de música, pues también es una variable que es cualitativa porque demuestra o asigna una cualidad una cualidad al objeto que estoy estudiando. Entonces, unos dicen salsa, otros dicen reggaetón, vallenato, rock, pop, y estas cantidades que son aquí no hacen parte del estudio, no hacen parte de una variable cuantitativa debido a que surge la tabulación de esta información, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a mirar entonces la diferencia entre estas variables cuantitativas. Entonces, jóvenes, miren aquí lo distinto, ¿cierto? Usted les preguntó a 5 familias por la cantidad de hijos que tiene cada una. ¿Cuál sería la variable ahí? Las ¿Las familias o familias. los hijos? Las familias. ¿O la cantidad de hijos? La cantidad No, de la hijos. cantidad de hijos. Sí, sí. La cantidad de hijos sería la variable, ¿cierto? Y es una variable que es discreta. ¿Por qué discreta? Porque la puedo contar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la familia número 1 dijo que tenía 3 hijos. La familia número 2 dijo que tenía 5. La familia número 3 dijo que tenía 1. La familia número 4 dijo que tenía 2. Y la familia número 5 dijo que tenía 3. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Bueno, igual, se preguntó a 5 estudiantes por la estatura. Entonces, el primer estudiante dijo 1.55, el segundo dijo 1.70, el tercero dijo 1.55, el cuarto dijo 2, el 5 dijo 1.60. Observen, muchachos, que esto de aquí son variables que son continuas porque jóvenes, porque terminan en un número decimal. Sí, muchachos, o se están moviendo en el interior de un intervalo. En este caso, pues es un número decimal. ¿Estamos bien ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, y aquí, un momentico que aquí hay algo que no corregí. ¿Dónde estamos aquí? Esto aquí es una M. Listo. Bueno, chicos. Entonces, ahora vamos a observar estas escalas de medición, que esas escalas de medición, pues siempre por lo general me sirven a mí para mirar, digámoslo así, para poder determinar
los datos y poder realizar correctamente las tablas de frecuencias para poder ser estudiado de forma correcta algún estudio estadístico que está realizando. Entonces, jóvenes, las escalas de medición determinan la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y de analizar estadísticamente los datos. Entonces, esas escalas de medición solamente hay dos, que son nominales y ordinales. Las nominales son aquellas variables, son las variables que se diferencian por sus nombres, ¿cierto? Esto hay que tener mucho cuidado con estos jóvenes porque esas variables no van a tener ni orden ni tienen jerarquía, ¿cierto? Y asociadas a ellas. Pero la escala ordinal, las variables tienen un orden jerárquico y son numéricas. ¿Está bien? Entonces debemos de tener en cuenta eso, que las nominales no tienen un orden de jerarquía asociada a ellas, pero la escala ordinal tiene un orden jerárquico y además son numéricas. Bueno, muchachos, entonces aquí se viene la distribución de frecuencia, ¿cierto? Entonces, para hacer una distribución de frecuencias, yo tengo que tener todos estos datos de acá. Todos estos datos de aquí los debo de tener, que son el tamaño de la población, que vamos a hacer que es n, ¿cierto? N mayúscula o n minúscula, no importa. El tamaño de la muestra va a ser m, que ya sabemos que la muestra es un conjunto de la población. Vamos a tener una frecuencia absoluta o número de mediciones en cada categoría. Vamos a tener la frecuencia absoluta o acumulada, ¿sí? Que se calcula de esta manera, chicos. La frecuencia relativa porcentaje, que vamos a calcularla de esta manera también. Y la frecuencia relativa acumulada, también porcentuada, que la vamos a calcular de esta manera. Estos cálculos, chicos, pues los vamos a hacer a mano, pero también los vamos a aprender a hacer en Excel. Se hace de igual manera, tanto en Excel como a mano, pues debemos de saber las fórmulas para hacerlo y ya está. Bueno, esto que ustedes ven aquí es una tabla de frecuencias, ¿sí? Donde en la primera columna vamos a ubicar los datos. En la segunda columna ubicamos la frecuencia absoluta. En la tercera columna podemos ubicar la frecuencia relativa, pero yo en general siempre ubico la frecuencia absoluta acumulada en este lado, ¿sí? No importa el orden, lo que importa es que estos dos de aquí siempre vayan uno a la derecha, datos primero y después frecuencia absoluta. Esto de aquí, pues, se puede ir acomodando. Bueno, ya después siguen la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Esto, así es como se hace una, digámoslo así, una tabla de frecuencias. Es muy sencillo, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la frecuencia? ¿Cómo calculamos los datos? Pues los datos nos los da el estudio, ¿cierto? Los datos son lo que nosotros vamos a realizar, son el estudio estadístico. La frecuencia absoluta la hallamos es contando la cantidad de veces que se repite el dato. ¿Sí, chicos? Vamos a contar la cantidad de veces que se repite el dato, la cantidad de veces que se repite un dato. La frecuencia relativa, únicamente, jóvenes, vamos a coger el dato FI y lo vamos a dividir entre el número de datos. Por lo general me da un número decimal, ese número decimal lo multiplicamos por 100 y me da el porcentaje, que es mejor tenerlo en porcentajes. La frecuencia acumulante, la frecuencia, digámoslo así, acumulada, ¿sí? Se hace siempre de sumar. La frecuencia, digámoslo así, la frecuencia, o sea, se hace, ¿cómo les explico? Porque no sean como muy enredado. Siempre se hace o siempre se acumula con las frecuencias anteriores. Es decir, la primera frecuencia siempre va a ser la primera F1, ¿cierto? Pero ya luego la F2 tiene que ser la suma de las dos frecuencias. La F3 tiene que ser la suma de las dos frecuencias. La F4 la suma de las cuatro frecuencias. Hasta la F en este caso que sería la FK, que sería la suma de todas las frecuencias. ¿Está bien? Entonces, si quiero hallar la frecuencia 2, entonces sumo la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Si sumo la frecuencia 3, sería la frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. Estoy acumulando, 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 ¿sí?
Igual con la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? La frecuencia relativa acumulada también es igual, chicos. Cojo esta de aquí y voy sumando las frecuencias, voy sumando frecuencias, voy sumando frecuencias, acumuladas relativas, claro está, hasta poder obtener los resultados, ¿sí? Entonces, es una forma que es sencilla de hacer, simplemente hay que tener mucho cuidado en el momento de usted poder contar bien y saber que las frecuencias estén bien ubicadas, porque si usted se equivoca en una frecuencia, se tiró en toda la tabla. Entonces, bueno, muchachos, vamos a mirar las propiedades que tienen las frecuencias, ¿sí? Ojo, P1 significa, la propiedad 1 significa, la suma de las frecuencias absolutas debe ser igual a todos los datos, ¿sí? Es decir, si usted suma todas estas frecuencias absolutas, le tiene que dar la totalidad de datos. Si no le da la totalidad de datos, hay un error. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria de todos los FI tiene que ser igual a n. Ahora, una propiedad 2 dice, los valores de las frecuencias absolutas FI deben ser valores enteros, ¿sí? O sea, cada una de las frecuencias, cada una de estas frecuencias que usted ve aquí, esta y las demás, deben de ser números enteros, ¿sí? Mejor dicho, números naturales, números que usted pueda contar, que se repiten. Si usted tiene una cantidad de 2 que se repiten en un estudio, si se repiten 5 veces 2, pues usted va a poner que la frecuencia de ese 2 es 5, ¿sí? 5 es un número entero o un número natural. Ahora, la propiedad 3. El último valor de la frecuencia absoluta acumulada de FI debe ser igual a todos los datos, ¿sí? Es decir, cuando estés haciendo la acumulada, la frecuencia acumulada, el último valor que usted haya debe ser igual a todos los datos que usted tiene. Es decir, si usted tiene 25 datos, ese último número le tiene que dar 25, ¿sí? La cuarta propiedad es, la suma de las frecuencias relativas a HI debe ser igual a 1, ¿sí? Cuando usted suma todas estas HI o todas estas frecuencias relativas, la suma todas esas deben ser iguales a 1. Si le da menor que 1 o mayor que 1, debes de revisar muy bien tu conteo porque mínimo hay un error. Listo. Los valores de las frecuencias relativas se encuentran en un rango entre 0 y 1, ¿sí? Estos valorcitos aquí, de las frecuencias relativas, estos valorcitos, cuando usted divide este número entre el número de datos, siempre le va a dar un valor que está entre 0 y 1. En dónde le va a dar 1? Al final. Al final le da 1, ¿sí? Pero le tiene que dar siempre un número entre 0 y 1. Ahora, el último valor de las frecuencias relativas acumuladas debe ser igual a 1. Este valor que ustedes encuentran acá, más adelante, acumulada. Cuando usted suma todo esto, este último valor que usted encuentra acá, tiene que ser igual a 1. Si no es 1, hay un error. También hay otra propiedad que dice que la suma de las frecuencias relativas porcentuales, HI, debe ser igual al 100%. Es decir, cuando usted suma todos estos valores de aquí le tienen que dar el 100%. Si no le dan el 100%, hay un error. Y los valores de HI deben de estar siempre entre el 0% y el 100%, ¿sí? Esos valores de HI porcentuadas siempre tienen que ser entre 0 y 100. Nunca van a haber porcentajes que sean negativos y mucho menos porcentajes que estén mayor de 100, ¿sí? Entonces, estas propiedades son parte de la teoría, hay que tenerlas claras, chicos, porque recuerden que esto cae en el examen, en el quiz que van a presentar. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo sería la cuestión? Vamos a observar, chicos, cómo cómo poder hacer una tabla de frecuencia para esta distribución, ¿cierto? Entonces dice, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en determinado tiempo. Aquí vemos los datos. Construye una tabla de frecuencias que resuma dicha información, ¿sí?
Entonces ya sabemos que pues esto cuántos datos tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es, hay 35 datos que se pudieron recolectar, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá lo siguiente, tenemos que pasar estos datos, debemos de pasarlos, un momentico muchachos, estos datos debemos de pasarlos a Excel. Vamos a pasarlos a Excel. Esa tabla que está ahí la pasamos en Excel. Sí. Ya yo la paso. O sea, una tabla 5x7. Sí, pero se les voy a pasar les voy a pasar esta imagen por el chat. ¿Sí? Les voy a pasar esta imagen por el chat. Y la van a pasar. Voy a dejar de compartir pantalla mientras que ustedes pasan los datos a Excel. ¿Está bien? Pásenlos, por favor. Ya los pasaron. En esa soy profe. Ya se los pasé ahí. Pues ya pásenlos todavía. Yo sé que se demoran un poquito pasándolo, pero pásenlos, muchachos. Listo. Listo, profe. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno. En un momentico, jóvenes, yo organizo algo acá. Dije que lo copiaron ustedes y no lo hice yo. ¿Listo, chicos? ¿Cuántos datos tenemos? $35 datos, ¿cierto? Sí, profe, 35.
mirar acá, contar, a compartir pantalla, muchachos. Ok. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces viene. Para mirarla, aquí tenemos unos datos pequeños, ¿cierto? Pero para mirar la cantidad de datos vamos a mirar n, ¿sí? Vamos a mirar cuánto es la población que nosotros tenemos. N es el número de datos. Entonces vamos a mirar igual. Sí, le damos igual y le damos contar. Contar. Aquí en contar le damos doble clic y señalamos todos estos datos. Le damos enter. ¿Y cuántos datos nos dio? 35 datos, ¿cierto? También necesito saber cuál es el máximo, necesito saber cuál es el mínimo de los datos estudiados. Entonces, sobre la casilla, sobre la columna B, al ladito de máximo, vamos a poner igual, le ponemos más, máximo, y señalamos esta casilla. ¿Cuál nos debe dar? 4. O sea que el número máximo que estoy examinando en este caso es 4. Igual acá. Igual, mínimo. Y el último número que estoy examinando es, el mínimo número es el 0. ¿Estamos bien ahí, chicos? ¿O están perdidos? ¿Me siguen al ritmo? Sí, señor. Sí. Sí, profe, ahí súper bien. Sí, profe, ¿Está vamos bien? bien. Sí. Entonces, espérate un momentico, yo mirar si me quedó un dato aquí. Vamos a mirar entonces los valores, en este caso, los valores que toma la variable. Esos valores que toma la variable van a ser los siguientes. Valores que toma la variable. Vamos a mirar los valores que toma la variable, ¿sí? A esos valores los vamos a llamar x, ¿sí? Y ¿cuáles son los valores que toma esa variable? Empiezo desde el mínimo. ¿Cuál sería el mínimo? 0, profe. ¿El mínimo cuál sería? 0, profe. 0. Después, ¿quién sigue? 1, 2, 3 y por último el 4. ¿Cierto que sí? Porque el valor mínimo es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahora vamos a mirar las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas. Bueno, aquí está sencillo. ¿Ustedes cómo harían esas frecuencias? Esas frecuencias absolutas son FI. F minúscula. ¿Ustedes cómo harían esas frecuencias absolutas? Recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Cómo lo harían? Profe, habría que con una fórmula buscar en la tabla cuántas veces se repite cada número. Exactamente. ¿Y saben cuál es la fórmula? Un buscar B, no. Sí, pero Ah, sí, podría ser así, ¿cierto? Vamos a mirar la siguiente. Señalo todas las casillas que quiero, ¿está bien? O sea, estoy estudiando las casillas desde el 0 hasta el 4. Entonces los voy a señalar. Vamos a mirar igual, ¿cierto? Vamos a mirar frecuencia. ¿Sí? Frecuencia. Damos aquí chicos, señalamos todas estas de acá, porque a ese grupo o a esa tabla de contenido o esa tabla de datos es lo que yo le quiero hacer la frecuencia. Aquí se me fue, jóvenes, disculpen. Señalo.
¿Qué pasó? Frecuencia. Señalo esto aquí, chicos. ¿Está bien? Punto y coma. Y luego señalo los datos que quiero contar. Estos de aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Control Shift Enter. Y arrastro. Ahora digamos que usted en el quiz nos da esa data y nosotros ya le hacemos todo esto que usted nos está aplicando el día de hoy, ¿cierto? ¿Cómo así? Digamos en el quiz de la próxima semana usted nos daría una base de datos X, ¿cierto? Y Sí. nosotros a esa base de datos X le aplicaríamos todo esto que estamos viendo el día de hoy. Sí, señor. Ah, Pero la listo. próxima semana no. No es la próxima semana. No, la próxima semana recuerden que es un quiz sobre conceptos básicos. Ah, bueno, y eso es en plataforma, ¿cierto? Es en plataforma, sí, señor. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí. Está bien. ¿Sí lo observaron, chicos, o no? Vuelvo a repetir. Porfa, profe, ¿puede repetir? Bueno, claro. Entonces, miren, chicos. Señalo todas estas. Estas. Y sobre esta blanquita Ojo, muchachos, señalo estas. Es que tengo este mouse malo. Y no me hay veces. La señalo, ¿cierto? Tengo esto aquí malo. Y le doy igual. ¿Ok? Igual, le doy frecuencia. Oh, chicos, que esto aquí me tiene que quedar azulito, vea. Porque son los datos que yo voy a contar. Si no me queda azulito, no me sirve. Te lo doy frecuencia. Luego señalo estos de aquí. Los datos. Le doy, va que ya se le enseñó los datos. Ahora los grupos. Los grupos es que lo que yo quiero que me cuente. Cuántas veces está repetido el 0, cuántas veces está repetido el 1. Lo que yo quiero que esté repetido, lo que yo quiero que me cuente la frecuencia que tiene cada datico. Luego vengo y hago señalos todos estos hasta acá abajo, ¿sí? Y luego le doy Control Shift Enter. Vuelvo a repetir. ¿O estamos bien? Profe, solo tengo una duda. ¿Por qué al final hay que darle control shift? ¿Cómo? Porque al final habría que darle control shift. Para que me reconozca estos paréntesis de aquí. Estas llavecitas. Ah, ok. Para que no me cuente las de abajo. Porque si yo no doy esto, entonces me va a seguir contando las de acá abajo. Ah, sí, profe, porque justo lo hice sin ese último paso y al final me da como un resultado cero en la parte Sí, y después del ese 3. resultado cero no te puede dar ahí. Ok. Entonces, volvámoslo a hacer. Señalo todas estas, ¿cierto? Señalo estas y aquí le doy igual. ¿Está bien? Y doy frecuencia. Aquí señalo todos los datos, toda la tabla de datos, ¿cierto? Luego le doy punto y coma. Y luego señalo los grupos. Los grupos son estos de aquí, que son las variables, los valores que toma la variable. Luego, para que no me esté, digámoslo así, no me cuente las celdas de abajo, entonces le doy Shift, le doy Control Shift Enter. ¿Está bien? Y listo. Puedo decir, ¿cuántas veces está repetido el 0? 8 veces. ¿Cuántas veces está repetido el 1? 11 11. veces. ¿Cuántas veces está repetido el 2? 8. El 3, ¿cuántas veces está repetido? 5. El 4, 3 veces. Entonces, chicos, vamos, esta tabla de frecuencias, esa columna, esa frecuencia absoluta tiene una propiedad. Y la propiedad es que la suma de eso, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 35. 35. Si no me da 35, hay un error.
¿Cuánto me dio, chicos? 35. Está correcta. ¿Está bien, muchachos? Sí, profe. Ahora, se viene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada la vamos a denotar como FI. ¿Está bien? La vamos a denotar como FI, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observen, jóvenes, que en las diapositivas les había dicho que esta frecuencia acumulada es la primerita frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta acumulada es la primera absoluta. Entonces, jóvenes, como la primera absoluta, entonces aquí es un 8. ¿Está bien? Y entonces, jóvenes, empiezo igual y empiezo suma. Este más este. Y él me las va a ir acumulando. Y luego arrastro. De tal forma que este aquí me tiene que dar este mismo. Si no me da este mismo, hay un error. ¿Sí observaron qué es lo que hice, chicos, o no? Vuelvo a explicar. Sí, profe, por favor. ¿Cómo? Por favor, profe, si me hace el favor. Claro, de uno. Chicos, si voy muy rápido, me dicen. Bueno. ¿Cuál es la idea, chicos? Esta frecuencia debe ser esta misma. Entonces le voy a poner igual esta misma, ¿cierto? Debe ser esa misma. Entonces acá, chicos, a esta columna yo le tengo que sumar a este número ubicado en esta celda, yo le tengo que sumar este. 11 más 8 para que me dé este aquí. Recuerden que esta segunda frecuencia es la suma de estas dos. Esta tercera frecuencia es la suma de estas tres. Esta cuarta frecuencia es la suma de estas cuatro. Y esta quinta frecuencia es la suma de todas. ¿Cierto? Entonces, siendo así, las debo acumular. ¿Cómo las voy a acumular? Con igual, sumo aquí este elemento más este otro elemento. Enter. ¿Y cuánto me dio? 19. ¿Cuánto es 8 más 11? 19. Pues entonces yo quiero que me siga acumulando. Entonces simplemente arrastro este y ya me dio 30, se me da hasta 35. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, nos vamos para la frecuencia. Frecuencia relativa. Relativa. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa la vamos a calcular de la siguiente manera y se las voy a copiar acá para que observen, ¿sí? La frecuencia relativa, que es FR, la voy a poner aquí, FR, la vamos a hacer de la siguiente manera. Hay unos que la ponen HI. ¿Cómo ustedes la quieren? ¿Con F o FR? Aquí dice frecuencia relativa. A mí me gusta más así porque las distingo. ¿Cómo les parece mejor a ustedes, chicos? Así, profe, sí, para distinguirla más fácil. Sí. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia la vamos a calcular ¿cómo? La vamos a calcular. Vamos a hacer la operación de FI. Ojo que es minúscula, ¿sí? FI dividido el número de datos, ¿cierto? Y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100%. Esa es la operación que nosotros debemos de hacer para poder calcular eso. Esta es la operación en esta columna. Esta me sirve a mí para calcular frecuencias relativas. Para calcular frecuencia relativa porcentual, ¿cierto?
porcentual. Entonces, vamos a acomodar esto acá bien acomodado y listo. ¿Sí? Esta es la que me sirve. Bueno, ahora jóvenes, ¿cómo lo hacemos, muchachos? De la siguiente manera. Sería, ojo, o sea, la primera frecuencia tiene que ser esta primera frecuencia, mejor dicho, esta de aquí, la debo de comparar con esta de aquí. Es decir, cada una de estas frecuencias, por ejemplo, esta frecuencia la divido por 35 y la multiplico por 100. Esta frecuencia 11 la divido por 35 y la multiplico por 100. Igual esta, la frecuencia 8, la divido por 35 y la multiplico por 100. Pero ustedes se imaginan hacer eso una cantidad de veces, eso es horrible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer lo siguiente. Igual, ¿cierto? Vamos a tomar el primer término, que es 10, y vamos a dividirlo entre 35, ¿sí? Pero si yo hago esa división, observe lo que va a pasar, jóvenes. Miren lo que va a pasar. Me la dejo calcular. No, no, profe. No. Me calculó solamente el primero, pero no me calculó lo demás. Entonces, yo necesito dejar fijo el número de datos con la cual yo voy a dividir, ¿cierto? Entonces, como necesito que esa celda no se me mueva, porque mire que si yo hago esto, mire, observen, jóvenes, vuelvo acá. Mira, mira. Por ejemplo, donde estoy parado. Observen donde estoy parado acá, chicos. ¿A qué celda está haciendo referencia? A la E17. ¿En la E17 tengo algo? No, No. En la la E18, ¿tengo algo? Tampoco. Y mucho menos acá. Entonces la única que me va a calcular es esto. Lo demás ni me lo calcula porque la división por cero no existe. ¿Cierto? Ahí dice, ojo mijo que está viendo por cero. Hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Le vamos a dar igual. Ponemos esta frecuencia y la dividimos entre esta y aquí, ¿cierto? Pero como quiero que esta se me quede fija, que no se me mueva, en la mitad del E, del número de la letra de la columna y el número de la fila, pues simplemente pongo el signo peso. Ahí la estoy fijando, le estoy diciendo, ni se me mueve para la derecha, ni se me mueva en columna, ni se me mueva ni en fila ni en columna. ¿Sí? Entonces ahí le doy enter. Entonces, esto aquí me está quedando en decimales, pero yo necesito que me queden porcentajes. Entonces aquí lo ponemos en porcentajes, ¿sí? Y como me está dando tan exacto, pues por lo general eso no es así, simplemente le subo cifras decimales y me da 22.86. Y esto aquí, chicos, lo arrastro. ¿Está bien? ¿Estamos bien, chicos? ¿O vuelvo a repetir? Estamos bien, profe. Ahora, chicos, para calcular la frecuencia relativa acumulada, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Igual, lo mismo. Pero ya con la acumulada, por eso se llama frecuencia relativa acumulada. Entonces hago lo mismo, chicos. A esta frecuencia de aquí, frecuencia relativa acumulada, espera, yo la pongo, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, jóvenes, este se llama F mayúscula R, entonces hacemos lo mismo. Igual. Entonces tiene que ser, un momentico, yo señalo acá, yo les digo, tiene que ser esta rojita, la voy a poner así, esta rojita con esta rojita. Sí, si no, no funciona. Tiene que ser esta con esta y esta con esta.
Entonces le voy a dar igual. ¿Estamos bien? Le voy a dar igual y vamos. Esta dividido, mejor dicho, la primera frecuencia dividido el número de datos. Por el número de datos ya sabemos que es 35 y para que se me quede fija le pongo el signo de peso. ¿Sí? Y me da esto acá, se la doy en porcentaje y me queda 22.86. Estos dos valores me deben de coincidir siempre, ¿sí? Simplemente cojo y hago esto y ya me dio. ¿Estamos bien? Bien, chicos. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, jóvenes, aquí ya lo que hacemos es una multiplicación. Ya quedó lista la tabla de frecuencias. Esto, jóvenes, es una tabla de frecuencias. Ya quedó lista, totalmente lista, sin ningún problemita, todo está perfecto, muy lindo todo, muy bien, mucho. Entonces, jóvenes, ya lo que tenemos que hacer es mirar cómo podemos calcular, por ejemplo, las medidas de tendencia central para esta tabla. Jóvenes, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Recuerden que la medida de tendencia central es el promedio, ¿cierto? Yo los copio por acá mejor. Serían una medida es el promedio, ¿cierto? Que también se llama, el promedio también se llama media, ¿cierto? Se llama media aritmética. También se llama media aritmética el promedio. Se llama promedio o media aritmética, ¿sí? También es la moda, ¿sí? Y también es la mediana. La mediana. ¿Está bien? Entonces, esas son las medidas de tendencia central. Ahora, jóvenes, estas medidas de tendencia, venga, yo las copio por aquí. Medidas de tendencia central. De tendencia central. Estas medidas de tendencia central, chicos, pues yo las debo de calcular de forma adecuada. Listo. Estas medidas de tendencia central yo las debo de calcular de forma adecuada. Entonces, espérate, yo por aquí hago una tablita y queda perfecto. ¿Será que borro esto de aquí? Sí, y me quedó perfecto. Ok. Entonces, jóvenes, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a calcular el promedio. ¿Está bien? Para calcular el promedio, yo puedo hacerlo de dos formas. Miren, tengo acá, pongo por aquí, por ejemplo, chicos, igual, le doy promedio, ¿cierto? Y me dice, ¿promedio de qué? Yo le digo promedio de todo esto. ¿Y cuánto me da? 1.54. ¿Cierto? 1.54. ¿Está bien? Puedo decir, moda. Vamos a ver si me la calcula. Entonces señalo todo esto. ¿Cuánto me da la moda? 1. Y puedo decir igual mediana. ¿Y cuánto me dio? La mediana. ¿Cuánto me dio la mediana? 1. 1. Pero, Profe, sí, qué pena, se me pausó la pantalla. ¿Me puede repetir la moda? sí, claro. Vuelvo a repetir estas cositas de aquí, ¿está bien? Todas, para que la cojan. Igual, ¿cierto? Y le doy promedio. ¿Cierto? Aquí dice promedio. Entonces simplemente señalo todos estos datos. ¿Está bien? ¿Cuánto me dio? 1.54.
Aquí le doy igual, moda, pero es esta moda punto 1, ¿ok? Moda punto 1, señalo todas estas y me da ¿quién? 1. Y por último, igual, mediana, observen aquí mediana, señalo todos estos datos y ¿cuánto me dio, chicos? 1. ¿Estamos bien ahí, chicos? Sí, profe. Listo. Sí, Pero profe. jóvenes, el problema es cuando yo les doy esta tabla y no les doy los datos. Entonces, ¿qué hacen? Si yo no les doy esos datos y si yo les doy la tabla, ¿qué haríamos ahí? Gran problema, porque yo estoy utilizando la fórmula, el promedio es de acuerdo a estos datos, la moda de acuerdo a estos datos, la mediana de acuerdo a estos datos, ¿o no, chicos? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces, la idea es hacer una columna más acá. Hacemos una columna donde vamos a multiplicar el XY por el FY. ¿Está bien? O sea, vamos a multiplicar el número, el dato, por las veces que se repite. ¿Que cómo así, profe? Vamos a multiplicar 0 por 8. Entonces hacemos esa multiplicación. Es decir, este por este por este por este. O sea, 0 por 8, 1 por 11, 2 por 8, 3 por 5 y 4 por 3. Entonces hacemos lo siguiente, igual, ¿cierto? Entonces multiplicamos este por este. Le damos Enter y me da 0. Pero esto lo puedo desplazar y ahí tengo todos los resultados. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. ¿Vamos bien ahí? Entonces ya sabemos que multiplicamos ahí cada dato por su frecuencia. Y aquí le damos igual suma. Y sumamos. Y damos Enter. ¿Me dio cuánto, chicos? 54. Entonces, jóvenes, ¿cómo ustedes calculan un promedio? ¿Recuerdan? ¿Cómo calculan un promedio? ¿Están? ¿Se Sí, me sí, fueron? profe. Profe, sí. No, aquí estamos. ¿Cómo calculan un promedio? ¿Recuerdan cómo lo hacen? Profe, se suman todos los datos y se dividen por la cantidad. Exactamente, se sumen todos los datos y ven por la cantidad. Resulta que la suma de todo esto me da 54. Y observen, jóvenes, no les miento. Va a poner suma. Igual. Suma. ¿Dónde me la está poniendo? Ay, Dios mío, bendito. Qué pena. Aquí. Igual suma. Entonces, vamos a mirar igual. Suma. Pero yo quiero que me sume todo esto. ¿Cuánto más eso, chicos? 54. 54. Es decir, que este resultado yo tengo que sumar todo esto y este de aquí son los mismos. ¿Sí? Entonces es igual a tener este resultado, ¿cierto? Si yo cojo este resultado y lo divido entre este, me tiene que dar el promedio. Y hagamos liberar. Igual. Este dividido 35. ¿Cuánto me da? Lo mismo, 1.54. ¿Estamos bien? 1.54. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, profe. Sí. Ujú. Bueno. Ahora, muchachos,
¿Cómo haríamos para calcular la moda? ¿Cómo haríamos nosotros para calcular la moda? ¿Mm? ¿Saben cómo? ¿O no? No, profe. La moda, chicos. Recuerden que la moda es el dato con mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato con mayor frecuencia? El 1. El 1. Observen que la frecuencia absoluta, el dato con mayor frecuencia es el 1. ¿Sí? Entonces, por tanto, el 1 es la moda. ¿Está bien, chicos? Profe. ¿Y cómo hago para calcular la mediana? ¿Qué sería la mediana, muchachos? ¿Recuerdan? ¿Qué es la mediana? Ay, ay, ay. ¿Qué es la mediana, chicos? ¿Qué es lo que hace la mediana en una distribución? ¿Recuerdan, muchachos? La mediana siempre me va a distribuir, siempre me va a poner la distribución en el 50% de los datos. Siempre. ¿Está bien, chicos? Siempre va a ser en el 50% de los datos. Entonces, jóvenes, Profe, qué ¿cuál es pena. ese? No le entendí qué significa mediana. Mediana. Mediana es el punto medio, ¿sí? Sí. Es decir, donde está el 50% de los datos. ¿Sí, chicos? La Ok. mediana siempre va a estar el 50% de los datos. Pongámoslo por acá inclusive. Mediana. Pongamos todas esas divisiones aquí. Mediana, ¿sí? Mediana es donde se encuentra el 50% de los datos. ¿Sí? La mediana. La mediana es donde se encuentra el 50% de los datos. ¿Está bien? La moda es el dato que más se repite. O el dato que tiene mayor frecuencia más bien. El dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Estamos bien, chicos? Es el dato que mayor tiene frecuencia absoluta. Listo. Y el promedio es la suma de los datos dividido el número de datos. ¿Está bien? Es la suma, qué pena, de los datos dividido el número de datos. Bueno, muchachos. Esto es lo que significa mediana, moda y esa cuestión. ¿Sí, chicos? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que es la mediana? Es donde se encuentra el 50% de los datos. Entonces, jóvenes, aquí no lo puedo,
la mediana yo la debo de tener en cuenta es con esto de aquí, con la frecuencia relativa. Entonces díganme ustedes, muchachos, en el primer dato tengo el 50% No, en la profe. frecuencia relativa acumulada. No, ¿Tengo el 50% de los datos? no, señor. No. En el 54.29%, ¿tengo el 50% de los datos? Sí. Sí, como tengo el 50% de los datos, la mediana es 1. Observen, y me coincide aquí con la mediana. ¿Sí observaron? Sí, señor. Listo. Ahora, les tengo otra forma de hacerlo. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? 35. 35 datos. Ahora, ¿cuánto es 35 dividido 2? Me da Como 17.5. Ajá. ¿Cuánto? 17,5. 17,5. Entonces, vámonos por la frecuencia acumulada. Esas medianas siempre tienen que ser con las acumuladas, siempre. Entonces, ¿aquí cuántos datos tengo? 8. 8. Pero aquí ¿cuántos datos tengo? 19. 19. En ese 19 hay 17.5 datos. Sí. Sí. Entonces, la mediana va a ser 1. Tengo dos formas de hacerlo, o con esta o con esta. ¿Estamos bien, chicos? Bueno, muchachos. Este se hizo aquí, ¿cierto? Les voy a compartir el siguiente. Para que practiquen. Ahí están los datos. ¿Está bien, muchachos? Sí, sí, profe. Ahí están los datos para que practiquen. Y ya pues podemos dejar la clase hasta aquí. ¿Tienen dudas acerca de lo que hemos hecho el día de hoy? No, profe. No. Jóvenes, ese ejercicio lo hacen en Excel, por favor, que con ese vamos a trabajar la clase, la próxima clase. Lo deben de tener ya hecho para con ese ejercicio empezar a hacer, inclusive, venga, yo se los mando todo el enunciado completo, porque con ese ejercicio, chicos, con ese ejercicio vamos a trabajar la próxima sesión. Para sacar histogramas, hacer representaciones, entonces para eso necesitamos que lo tengan hecho. Voy a borrar entonces este. Ojalá me deje enviar toda la información. Sí. Sí le llegó, ¿cierto que sí? Sí. Sí, profe. Ese punto C, donde dice realizar un histograma, un diagrama de polígonos y un diagrama circular de los datos obtenidos por los estudiantes, ese no lo vayan a hacer. ¿Ok, chicos? Ese no lo vayan a hacer, inclusive ese. Yo solo los borro. Ay, profe, a mí como que no me llega eso al chat. Un momentico, chicos. Porque ese no hay necesidad de que lo hagan todavía. Eso lo hacemos la próxima clase. Listo, chicos. Ustedes ya saben que esa es la primera tareita que tienen, pues sí. No es tarea que me tengan que entregar, pero sí para que practiquen y lo tengan hecho la próxima clase. ¿Está bien, muchachos?
Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Hágale pues, muchachos. Jóvenes, espero que les haya gustado la clase, que haya sido productiva para ustedes y Dios los bendiga, ¿sí? Amén, profe, usted Amén, también. profe. Muchas gracias. No a ustedes por atenderme y por escucharme el día de hoy, ¿está bien? Gracias, profe. Vale, pues, Dios los